Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del drama y la pasión de las parejas turcas que nos roban el aliento. La emoción me embarga al tenerlos de nuevo por aquí. ¿Listos para una buena dosis de chismecito jugoso, aderezado con toques de ternura que les harán suspirar? Porque se los prometo, este vídeo está a punto de convertirse en su nuevo guilty pleasure. Hoy nos adentraremos en el universo de una pareja que nos tiene absolutamente cautivados, pegados a la pantalla y a sus vidas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos seres que nos hicieron creer en el amor a primera vista gracias a su química incandescente en Erkenci. Y aunque el destino con sus caprichos y vericuetos los haya separado, siguen generando un huracán de emociones en sus fervientes admiradores. La pregunta que resuena en el aire, la que todos nos formulamos una y otra vez, es, ¿será que existe algo más que una simple amistad entre estos dos titanes de la actuación? ¿Acaso vislumbramos la posibilidad de que ese amor que nos hizo soñar renazca de las cenizas, más fuerte y apasionado que nunca? Agárrense fuerte, mis amores, porque lo que están a punto de escuchar podría darles una pista de la respuesta que tanto ansían. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de especulaciones, sentimientos a flor de piel y secretos a voces, quiero extenderles una invitación especial: suscríbanse al canal si aún no forman parte de esta gran familia. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más candentes que incendian las redes, y por supuesto, una dosis inagotable de amor incondicional por Can y Demet. No se pierdan ni un solo detalle de sus vidas. Así que ya lo saben, activen la campanita mágica para no perderse ni una sola notificación y únanse a esta comunidad que late al ritmo de sus corazones. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como bien saben, Can y Demet han tomado caminos profesionales diferentes desde el apoteósico éxito de Erkenci. Can, con su carisma arrollador, ha decidido conquistar el mundo, enfocándose en su carrera internacional, protagonizando proyectos que lo han llevado a Italia y a otros rincones del planeta. Demet, por su parte, ha consolidado su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, demostrando su talento en cada uno de sus roles. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de sus agendas repletas de compromisos, los fans, con su fe inquebrantable, siempre han mantenido viva la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la química que emanaba de ellos en la pantalla era simplemente innegable. Sus miradas profundas cargadas de significado, sus sonrisas cómplices, sus gestos sutiles pero elocuentes y todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que ahí había amor, pasión y una conexión única. Y no solo en la serie, sino también fuera de ella. Los vimos juntos en eventos exclusivos, en viajes que despertaron la envidia de todos, compartiendo momentos especiales que alimentaron las ilusiones de sus seguidores más acérrimos. Por supuesto, ambos han negado categóricamente cualquier relación romántica, insistiendo en que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo unidos por un lazo profesional. Pero, ¿podemos realmente creerles? ¿Acaso no hay algo más que se esconde detrás de esa fachada de amistad? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el misterio se intensifica y las especulaciones alcanzan niveles estratosféricos. Recientemente han surgido rumores y conjeturas sobre un posible acercamiento entre Can y Demet. Y todo, absolutamente todo, se debe a un detalle que ha encendido las redes sociales y ha desatado una ola de histeria colectiva: un regalo. Sí, mis amores, un regalo que, según se dice, Can le habría hecho a Demet, un gesto que ha provocado un terremoto emocional en sus fans. ¿De qué regalo estamos hablando exactamente? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Can le habría enviado a Demet un ramo de flores gigante, pero no cualquier ramo. Se dice que eran rosas rojas, el símbolo por excelencia del amor, la pasión desenfrenada y el deseo ardiente. Pero lo que realmente ha derretido los corazones de todos es que aparentemente el ramo venía acompañado de una tarjeta con un mensaje muy especial, un mensaje codificado, lleno de significado, un mensaje que solo ellos dos podrían entender en su totalidad. Por supuesto, ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido esta información. Han optado por mantener un silencio sepulcral al respecto, lo que ha provocado que las especulaciones se disparen aún más, alimentando la imaginación de sus seguidores. Y es que, como reza el viejo adagio, el que calla, otorga. ¿Será que Can está intentando reconquistar el corazón de Demet, reviviendo viejos sentimientos que creía dormidos? ¿Será que el amor entre ellos nunca se desvaneció por completo y ahora está resurgiendo con una fuerza arrolladora, dispuesto a arrasar con todos los obstáculos?
Analicemos un poco la situación, desmenucemos cada detalle para intentar descifrar este enigma. Khan ha estado particularmente activo en las redes sociales últimamente, publicando mensajes enigmáticos que algunos interpretan como sutiles indirectas dirigidas a Demet. Ha hablado de segundas oportunidades, de creer en el amor verdadero a pesar de las adversidades, y de no rendirse nunca ante las dificultades que la vida nos presenta. ¿Será que está tratando de enviarle un mensaje subliminal a ella, una declaración de intenciones disfrazada de reflexión filosófica? Por otro lado, Demet también ha adoptado una actitud un tanto misteriosa. Ha publicado fotos en las que se la ve radiante y feliz, pero sin dar demasiadas explicaciones sobre el motivo de su alegría. Algunos aseguran que está enamorada, pero que prefiere no hacerlo público hasta estar completamente segura de que la relación tiene futuro y que vale la pena arriesgarse. ¿Será que Khan es el artífice de su felicidad, el responsable de esa sonrisa que ilumina su rostro? Además, no podemos pasar por alto el hecho de que ambos han manifestado en numerosas ocasiones la admiración y el respeto que sienten el uno por el otro. Han afirmado que su amistad es muy importante para ellos y que siempre estarán ahí para apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. Pero, ¿puede una amistad tan sólida y profunda transformarse en algo más? ¿Puede el amor florecer entre dos personas que ya se conocen y se quieren como amigos, trascendiendo esa barrera invisible que los separa? La respuesta a esta pregunta, mis queridos amigos, solo la conocen Khan y Demet. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es seguir analizando las pistas y las señales que, consciente o inconscientemente, van dejando a su paso. Y créanme, hay muchas. Desde sus interacciones en las redes sociales, marcadas por likes y comentarios estratégicos, hasta sus declaraciones públicas, medidas al milímetro, todo parece indicar que entre ellos existe una conexión especial, algo más que una simple amistad. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes, mis fieles seguidores. ¿Creen que Khan está enamorado de Demet hasta las trancas? ¿Consideran que ella siente lo mismo por él, pero que teme arriesgarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo tanto en la vida real, compartiendo momentos románticos, como en la pantalla, protagonizando una nueva serie que nos haga suspirar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja que nos tiene completamente obsesionados. Y hablando de drama, no podemos olvidar que ambos han tenido otras relaciones sentimentales después de Erkencicus. Khan estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que acaparó titulares y portadas de revistas, pero que terminó de forma abrupta, dejando a todos boquiabiertos. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el cantante Othman Koch, una boda que fue catalogada como el evento del año, pero que lamentablemente duró poco más de un año, sorprendiendo a propios y extraños. ¿Será que estas experiencias fallidas, marcadas por el dolor y la decepción, los han hecho reflexionar sobre lo que realmente buscan en el amor? ¿Será que se han dado cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo especial y único, algo que no se encuentra todos los días? La verdad es que la vida amorosa de Khan y Demet ha sido bastante turbulenta, marcada por altibajos, rumores infundados y presiones externas. Han tenido que lidiar con la presión de la fama, con las expectativas desmesuradas de los fans y con sus propios sentimientos, a menudo contradictorios. No ha sido fácil para ellos encontrar el amor verdadero en medio de tanto caos y confusión. Pero, como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra el camino, sorteando obstáculos y superando desafíos hasta alcanzar su destino. Y quizás, solo quizás, el camino de Khan y Demet los esté conduciendo de vuelta el uno al otro, cerrando un círculo que nunca debió romperse. El regalo de las rosas rojas, ese gesto romántico cargado de simbolismo, podría ser solo el preludio de una nueva historia de amor, una historia épica que nos haga creer de nuevo en el poder del destino. Una historia repleta de segundas oportunidades, de pasión desbordante, de ternura infinita y de momentos inolvidables. Una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, esperando ansiosamente el próximo capítulo, deseando que tenga un final feliz. Así que, mis adorados seguidores, manténganse pegados a mis redes sociales y a este canal, porque les prometo que los mantendré informados de todo lo que suceda entre Khan y Demet. Estén preparados para más chismes jugosos, más rumores explosivos y, por supuesto, mucho amor. Porque aquí, en su canal favorito, la pasión nunca se agota. En resumen, en este vídeo hemos explorado la posibilidad de un reencuentro amoroso entre Can Yaman y Demet Özdemir, un tema que ha generado un gran revuelo en las redes sociales.
Analizamos las señales, los rumores y las expectativas, preguntándonos si el amor entre ellos está destinado a renacer. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y pasión. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que los quiero un montón y que su apoyo significa todo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Qué opinan del regalo de las rosas rojas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que todos se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las últimas noticias, los rumores más candentes y mucho amor por Khan y Demet. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.